Si tenemos una lista de socios de 3.472 socios activos, no al día, activos, porque no ha habido depuraciones, y 1.242 jubilados. Entonces tenemos un total de 4.714 personas, que ese es el global. De ahí el 15% viene a dar 707.1. En el sindicato hay 436 socias sindicalizadas. Entonces creo que no era imposible poder tener 7 personas, mujeres, ¿ya? Con lo cual, Unión Solidaria cumple con el igualdad de género. Unidad Igual, el volante no cumple con la equidad de género. En el cual, Unión Solidaria tiene 398 socios activos al día, 400 jubilados, da un total de 798 firmas, con el cual está cumpliendo con el requisito, cumple con el mínimo requerido. Y el caso de Unidad, tiene 14 socios activos y 83 jubilados, da un total de 97, que no cumple el mínimo requerido. Y el volante tiene 125 socios activos y 119 jubilados, da un total de 244, que tampoco cumple el mínimo requerido. La parte medular. Hay criterios divididos con este tema de la calificación dentro de las candidaturas para la Secretaría del Sindicato de Choferes Provincial de Loja. ¿Qué dice en este caso? Por un lado, por el lado institucional, que no se han cumplido con todos los procesos pertinentes o al menos condiciones básicas para poder tener una lista calificada que pueda participar. Es decir, de las 3 postulantes, 2 se quedan afuera y solo se quedan prácticamente con una. Por ese lado mencionan que no han cumplido con los requisitos las otras 2 listas restantes y entonces se quedaría Modesto como único candidato, hasta la información que nosotros pudimos ver ayer. Pero del otro lado mencionan que se está intentando en este caso manipular las cosas, que se está intentando dejar afuera determinadas personas. Incluso mencionan que parte del tribunal tiene algo de imparcialidad o favoritismo al actual secretario del sindicato de choferes. Le daré el tiempo necesario para que usted mismo me lo comente. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque de un lado y el otro hay muchas cosas. Buenas tardes, estimado Fabricio. Muy buenas tardes, mi estimado John. Buenas tardes, ciudadanía en general. Muchísimas gracias por la apertura y por el tiempo que nos proporciona para poder dar las declaraciones y poder aclarar estas situaciones. Realmente así se han dado las cosas. Nosotros hemos presentado un instructivo en el cual estaban las normas, las reglas, y de acuerdo basados en el Estatuto 2021, que es el que se encuentra vigente en el Sindicato Provincial de Choferes de Loja. Entonces, de acuerdo a nuestro estatuto, el artículo 20 nos habla de que para una lista de candidatos pueda ser aceptada por el Tribunal Electoral, debe conocer el nombre del movimiento, el plan de trabajo y el respaldo de mínimo el 15% de socios activos y jubilados. Entonces, si tenemos una lista de socios de 3.472 socios activos, no al día, activos, porque no ha habido depuraciones, y 1.242 jubilados. Entonces tenemos un total de 4.714 personas, que ese es el global. De ahí el 15% viene a dar 707.1. Ese era el primer requisito que tenía que tener cada movimiento para poder calificar, para poder pasar a la segunda instancia, como quien dice, al segundo filtro, en el cual el Movimiento Unidad Solidaria, firmas válidas, tuvo 1.096, que pasa el 15%, ¿no? El Movimiento Unidad tuvo 183 firmas válidas. Nos presentaron 657 formularios, pero con 183 firmas válidas, el cual no cumple con el primer requisito. El Movimiento El Volante nos presenta 471 firmas válidas, tampoco cumple. En el primer filtro ya no pasaba. De ahí vamos al segundo filtro, que era la equidad de género, porque nosotros somos regidos, el Ministerio de Trabajo es el que registra
las dignidades del sindicato provincial, en el cual fuimos a hacer las investigaciones y averiguar, y nos dijeron que teníamos que tener equidad de género 50-50, porque es una ley, en el cual se les pidió, y tuvimos una mesa de trabajo con los jefes de campaña, y que sí, que no pueden, compañeros, son 7 personas, 7 mujeres, y 7 hombres que se eligen. En el sindicato hay 436 socias sindicalizadas. Entonces creo que no era imposible poder tener 7 personas, mujeres. ¿Ya? Con lo cual, Unión Solidaria cumple con el igualdad de género. Unidad Igual, el volante no cumple con la equidad de género. De ahí teníamos el tercer filtro, que era la duplicidad de firmas, donde más problema tuvimos, y tuvimos que hacer la selección, porque venían los formularios con sus respectivas firmas, que tanto a los compañeros, a los movimientos, no les ha gustado que pidamos las cédulas para poder verificar la veracidad de la información. Ese fue, creo que durante todo este tiempo han venido reclama de que, ¿por qué les exigimos? Bueno, ahí quiero hacer una especie de indagación. A ver, este tema es bastante fundamental, porque si ustedes piden 3 requisitos, entre ellos el primero, de que se tenga el respaldo documental, obviamente tienen que estar activos, o por lo menos tienen que ser parte del sindicato, porque para que no se malinterprete, o sea, no es que esta elección es de toda la ciudadanía, no, es solo de la gente que está dentro de esta institución, parecido a lo que pasa en la Casa de la Cultura y otras entidades que son un poco, si bien es cierto, son parte de la sociedad, no son anexas al sector público como tal o gubernamental. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber, porque esto es una de las principales molestias, al menos del otro lado, porque el día de ayer se hizo viral como entraron a la fuerza a un sitio en una rueda de prensa que tenían pensado dar, y se mencionaba que les están impidiendo no solo su participación, sino excluyéndoles de algo más. Entonces, en este tercero, que es uno de los requisitos de obviamente la no duplicidad, o que forman parte del sindicato, ¿cuáles son las novedades que han encontrado tanto en la Unión Solidaria, Unidad y el Volante, obviamente? Claro, en se encontraron muchas situaciones. Bueno, en Unión Solidaria se encontró duplicidad con las demás listas, pero como en el instructivo dice que el primero que presente las listas se las califica, y si en los otros movimientos, el rato de registrarlos, se repiten, se anularán. Ya. En Unión Solidaria se observó que había un fallecido, el señor Hernández Andrade José Nicolás, que fallece el 5 de octubre de este año, del 2025, que le ha firmado, si a los días lastimosamente ha fallecido el compañero. En el movimiento Unidad, así se detectan numerosas duplicidades, e inclusive hay 12 formularios repetidos. Se observa un fallecido que sale con otro número de cédula, que pertenece a otra persona, y que ha fallecido el 28 de enero del 2024. Y en el movimiento El Volante se repiten entre los mismos formularios que ellos nos presentan, se repiten firmas. Y tanto, le pongo un ejemplo, en el formulario 430 y en el 450 firma la misma persona. O sea, ellos mismos se hicieron duplicidad de firmas. Y ahí se encontraron 5 fallecidos. Un fallecido el 3 de agosto del 2025, otro el 7 de octubre del 2024, o sea, el año pasado ya ha fallecido, está registrado, el 17 de enero del 2024, el 7 de junio del 2023. Estas son las personas que están fallecidas y han firmado en los formularios. Aquí yo tengo los formularios, una copia, y están señalados los señores que han firmado y registran como fallecidos. Entonces, no sabremos cómo se hizo realmente estas firmas. Y de ahí íbamos con el cuarto punto, que era la militancia requerida, en el cual en el estatuto nos pide que tiene que ser para secretario general mínimo 5 años. 5 años de ser socio, y para ser miembro del Consejo Administrativo 3 años. Okay. En las listas, Unión Solidaria
presenta todos los candidatos, cumplen con los requisitos. En unidad, una candidata, la señora Rocío Josefina Zarango Huachizaca, con código sindical 6069, ella ha ingresado el 7 de septiembre del 2023, en el cual no cumple los 3 años para ser del Consejo Administrativo. ¿En el siguiente? Y en el volante, igual la señora Gaby Elizabeth Alvarado Zarango, código 5991, ingresa el 19 de junio del 2023, que tampoco cumple. Ya, el siguiente, Entonces, el siguiente punto. El segundo punto serían las obligaciones al día. Ya. Nosotros hicimos el corte al mes de septiembre, que los socios se encuentren al día. Los socios al mes de septiembre se encuentran 1034 al día. Y los jubilados, como ya sabemos que no tienen rubros que pagar ni nada, es la cantidad de 1242, depurados los socios que fallecieron. Da un total de 2276. El 15% serían 341 firmas. De ese 15% de los socios que se encuentren al día. En el cual Unión Solidaria tiene 398 socios activos al día. 400 jubilados, da un total de 798 firmas. Con el cual está cumpliendo con el requisito, cumple con el mínimo requerido. Y el caso de Unidad, tiene 14 socios activos y 83 jubilados, da un total de 97, que no cumple el mínimo requerido. Y el volante tiene 125 socios activos y 119 jubilados, da un total de 244, que tampoco cumple el mínimo requerido. Entonces nosotros como tribunal, luego de revisar y analizar todos estos datos que le estamos entregando, que nosotros lo tenemos en físico en nuestras oficinas, damos por aprobado el movimiento Unión Solidaria y descalificado tanto el movimiento Unidad como el volante, porque no cumple con los requisitos. Como le estamos dando en este momento lectura a los números y a la información que tenemos, y esto se la califica como la lista A. Y esta información, teníamos el plazo hasta el día de antes de ayer, ya, y se les pasó a los jefes de campaña. Cada movimiento tenía que presentar un jefe de campaña y a ellos se les entregó la información. Ya, muy bien. Ahora sí vamos un poco con las inquietudes. No le podría refutar nada que no sean datos, porque los datos no son para que te guste o no te gusten. Los datos son datos. Y así lamentablemente es la vida. A veces los datos no se adaptan a los gustos. Pero quiero topar un tema a gustos, porque con los datos, obviamente, solo va a quedar una lista y 2 han quedado descalificadas. Pregunto un poco, quizás desde el desconocimiento ciudadano. ¿Hay la posibilidad que en vista de que solo se quede una lista, se pueden inscribir otra más, sí o no? Ya lastimosamente ya no, ya, entonces, porque los tiempos, el calendario para estas elecciones se los presentó junto con el instructivo. Ya, entonces, si solo se queda esta lista, básicamente, solo si, por poner un ejemplo, un poco así también, un poco a modo de broma, o sea, si prácticamente ahora se inscribe Modesto sin llegar a votaciones, automáticamente quedará entonces reelecto. Pero eso un poco viendo también la otra contraparte. Porque todo este incidente se genera por la otra contraparte, porque han ido a reclamar, vi que prácticamente forcejearon un espacio y incluso se ha hecho viral en redes sociales. O sea, prácticamente ya no hay ninguna opción para poner otro competidor más y que obviamente existan 2 listas para que la gente pueda elegir. En este momento eso es imposible entonces. Legalmente es imposible, porque los tiempos de inscripción, de entrega de firmas, de respaldos, todo ha pasado. Nosotros, de acuerdo al instructivo y el calendario electoral, que lo tenemos aquí, teníamos la calificación de listas y candidaturas hasta el 12 de noviembre. Presentación de observaciones era desde el día de ayer hasta el día martes 18, subsanación desde el día miércoles 19 al 24. De ahí viene la campaña electoral, que son 10 días, y del 7 de diciembre tenemos las elecciones, porque el día 5 viene el silencio electoral. Okay. Entonces, a los señores se les entregó toda esta información, porque tuvieron 21 días para poder hacer la recolección de firmas, en el cual desde que empezamos nos reclamaban que ¿por qué hemos adelantado tanto el tiempo que dice 30 días? Qué mejor que tengan más tiempo para que puedan recolectar las firmas. Y ni así no lo han hecho. Entonces estamos cayendo en cuenta de que realmente ya no tienen el respaldo, ya no tienen el apoyo los compañeros.
de los otros movimientos. Bueno, yo aquí voy a hacer el papel de abogado del diablo. ¿Qué garantías darle a la gente? O bueno, al otro lado, porque cuando a veces se gobierna, uno tiene que gobernar tanto para los que están con uno y para los que no están, cuando se está hablando de un cargo ejecutivo como tal. Pero en este caso ustedes están delegados de una especie de calificación y validación, en este caso de candidaturas. Ahora, ¿no podríamos poner en tela de duda que quizás ustedes podrían ser un tribunal parcializado? Porque en algunos comentarios ustedes tienen que leer. Claro, son amigos y cercanos justamente al actual secretario, por eso todas las facilidades a ellos y a nosotros todas las trabas. No es algo que yo lo digo, por si acaso, no es mi opinión, pero yo he visto esos comentarios en redes sociales, por eso justamente lo pregunto. Sí, realmente así es y así lo están comentando. Bueno, nosotros somos totalmente imparciales. Nosotros fuimos electos por la Asamblea General en el mes de junio. No es que nos han puesto a dedo, ni tampoco el señor secretario actual ha dicho, vengan ustedes, este grupito y pongámoslo acá. No, fuimos electos por la Asamblea General. Muy bien. Quiero dejarle con su mensaje final porque al menos a mí está completamente claro. Bueno, así es la vida. Hay requisitos, hay algunos que no les gusta, pero cuando uno se mete a un tema de carácter organizacional, por lo menos uno tiene que medianamente leer algo mismo para saber en qué papel se está metiendo. Agradecerle por venir acá, por tomarse el tiempo y a producción por hacer la gestión para poderle traer acá, porque estábamos con unos temas bastante cruzados, pero por lo menos estamos aquí para poder informarle a la gente sobre lo que se da. En todo caso, nosotros hemos cumplido y le dejo con su mensaje final y pues nos veremos en una próxima ocasión entonces. Listo, John, muchísimas gracias. Y a la ciudadanía, realmente con el mensaje de que el tribunal realmente imparcial, el instructivo se les entregó a todos para que todos tengan las reglas de juego, las lean y las cumplan. Si queremos participar tenemos que cumplir. Y si no tenemos el apoyo, ya no tenemos el respaldo de la ciudadanía o hemos perdido la credibilidad, ya no es culpa del tribunal, porque el tribunal no podemos irles a recolectar las firmas. Muchas gracias.